que hay demandantes, el proyecto tiene la posibilidad de ser factible económicamente, porque voy a invertir y va a tener la seguridad de que van a ser, como se dice, recuperados mis inversiones con las ventas que voy a efectuar. Entonces, un proyecto privado lo que busca es eso, ¿no? Yo invierto, destino un conjunto de recursos hoy para esperar beneficios futuros basados, digamos, en esa necesidad de mercado. Mientras que un proyecto social es diferente, ¿no? El enfoque está basado mucho en cambiar las condiciones antes y después del proyecto, ¿no? Basado en condiciones de, digamos, mejores de calidad de vida, ¿no? Hacer un proyecto de saneamiento en un lugar donde no hay, digamos, sistema de agua potable y desagüe, va a mejorar las condiciones enormemente desde el punto de vista de salubridad, desde el punto de vista de salud, de hecho que va a reducirse los focos de infección y por lo tanto es un beneficio desde el punto de vista de calidad de vida. Entonces todo ello tiene que ver mucho en las consideraciones iniciales, ¿no? Entonces todo proyecto pasa siempre por un estudio necesario dependiendo de la magnitud o relevancia en la cual se va a desarrollar. Y vamos a hacer estudios a nivel de perfil, el otro estudio, el segundo nivel, que es a nivel de estudio de prefactibilidad, y un tercer nivel, que es el nivel más a detalle, que es el estudio de factibilidad. Entonces, esos niveles lo van a determinar basado, digamos, en la preponderancia de determinar con mayor precisión los beneficios esperados, ¿no? En un proyecto de inversión pública, generalmente el tema del perfil, y ahora se conoce con la ficha de trabajo, pero que al final de cuentas, para mi opinión, se sigue haciendo el estudio a nivel de perfil con montos gruesos o montos estimativos, pero cuando hay el proyecto de magnitud de gran inversión, ya se necesita hacer proyectos a nivel de estudio de factibilidad, ¿no? Por ejemplo, el gran proyecto del famoso tren de la costa, ¿no? Ica Lima, ¿no? Y toda la franja está a nivel ya de estudio de, ya no de prefactibilidad, sino de factibilidad. Porque primero que he hecho un estudio de prefactibilidad, evaluando costos y beneficios desde el punto de vista de la facilidad de que se implemente ese proyecto. Basado en esa etapa, ha pasado ya a un estudio de factibilidad. Cuando es un estudio de factibilidad, generalmente ya se conoce como a nivel de ejecución o a nivel de detalle o expediente técnico. Entonces, primero, el perfil es casi la idea, con montos estimativos gruesos. Si ya, digamos, hay ciertas dudas, se pasa a un estudio de mayor precisión o con mayores datos de campo, y si se necesita con mayor precisión, se pasa a un estudio de factibilidad. Y es lo que nosotros ya conocemos como los estudios a detalle o a nivel casi de ingeniería, ¿no? Entonces, en este nivel habrá, por ejemplo, la construcción del famoso tren, que está a un nivel de estudio de factibilidad. ¿Qué se entiende? Que ya el proyecto pasó las primeras etapas y realmente demuestra que ese proyecto es beneficioso desde el punto de vista de costo-beneficio para el inversionista, ¿no? Porque el proyecto, si no me equivoco, lo van a dar en concesión. El Estado no lo está invirtiendo, sino está dando en concesión a un tercero que va a invertir, que va a hacer un servicio de transporte con exclusividad para ese uso y obviamente va a recuperar su inversión que va a hacer. Creo que está tardando 25 años, 30 años, no suena por ahí, ¿no? Entonces, esos son los niveles. Entonces, en un proyecto necesitamos también determinar esos niveles y conocerlos. ¿Por qué? Porque basado en ello, también vamos a desarrollar nuestra capacidad o desarrollo de detalles a nivel de ingeniería. Como les decía, ¿no? Perfil es montos estimativos, pues, hablamos por metro cuadrado de construcción. Pero cuando ya hablamos de factibilidad, ya hablamos por elementos que participan en el proceso constructivo, ¿no? Ya hablamos al detalle, ya no hablamos de metro cuadrado. Bien, entonces ahora vamos a ver este punto de lo que son las etapas y la fase del proyecto de inversión. Y vamos a escribir esto, ¿ya? No hay. Generalmente está basado en que nos dé mayores beneficios económicos basados en la rentabilidad que esperamos tener. Y vamos a utilizar algunos indicadores económicos, ¿no? Que lo vemos como es el periodo de recuperación de capital, análisis de valor presente neto, el flujo de caja, hacemos el TIR y evaluamos la posibilidad de que lo que estoy invirtiendo como costo lo voy a recuperar y voy a tener un plus adicional como expectativa de ganancia. Entonces comienzo a determinar en esta fase de preinversión la fase de implementación, ¿no? Que viene a ser un poco la fase de ejecución, que basado en todas esas consideraciones técnicas y económicas. Entonces, ese proyecto va en esa primera fase, ¿no? Se puede haber definido el conjunto de
soluciones, ¿no?, posibles, con los resultados esperados, vamos a elegir la que mejor nos genere los beneficios esperados, ¿no? Entonces, cumple la expectativa, ¿no?, basada en este análisis económico. En el aspecto social, cumple la expectativa basada en las primeras necesidades de desarrollo humano. Perfecto, ahí comienza el punto cero de nuestro proyecto costo de inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente en esta primera etapa hemos hecho los estudios económicos, en algunos casos hacemos los estudios sociales, hacemos el estudio técnico necesario que sustente la viabilidad del proyecto, tanto técnicamente como económicamente, ¿no? Entonces vamos determinando y comenzamos a definir los elementos que necesitamos. Y ahí estamos en la fase de organización y planificación del proyecto. Entonces, en esta primera parte vamos a determinar qué es lo que requerimos como insumos, ¿no?, que en algunos casos necesitamos estudios complementarios, importantes que me ayuden a definir, digamos, el proceso de ejecución, y para eso voy definiendo en esta primera fase de preinversión todos los aspectos fundamentales que van a intervenir en el proyecto, ¿no? Entonces, hacia ese espacio yo voy generando ya mis recursos que necesito, en algunos casos económicos, insumos, materiales y todo lo que requiero para implementar. Entonces, en un proyecto privado inmobiliario lo que tenía que hacer primero es definir, bueno, ok, quiero hacer un proyecto inmobiliario y tengo el capital, ahora tengo que buscar el terreno, la ubicación, la factibilidad técnica, ¿no?, la licencia, ¿no?, todo el tema, digamos, desde el punto de vista de poder tener una autorización de funcionamiento, ¿no? Si no, no podría poder implementar ese proyecto, ¿no? Podría tener todo el capital, todo el, digamos, el aspecto de poder del proyecto, y tengo limitantes, ¿no? No puedo construir más de 5 pisos, la zona es una zona, digamos, semi-industrial, necesito servicios complementarios. Entonces tengo que evaluar todos esos parámetros necesarios a fin de poder establecer qué elementos necesito. Porque ahí va a ser crucial también, ¿no?, si lo puedo implementar, ¿no?, cuál es el nivel de riesgo que puedo enfrentar, ¿no? Entonces, el tema legal, el tema tributario, el tema, digamos, desde el punto de vista de requerimientos que se pueden requerir, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, en esta segunda etapa ya de ejecución, ya hemos tratado lo que vamos a hacer, ¿no? Ya sabemos claramente qué vamos a implementar, qué vamos a desarrollar, qué recursos necesito, el costo económico que necesito para poderlo desarrollar, ¿no? Gracias a ello lo pongo en funcionamiento y comienzo a desarrollar mi proyecto y que comience a generar los frutos esperados, ¿no? En un proyecto privado, generalmente todos los ingresos o los flujos de caja que se reciben, uno puede ser por la venta, por los servicios, el mejoramiento, digamos, de la cartera de clientes. Esos son los flujos de ingresos que voy recuperando la inversión que he realizado, ¿no? Entonces, hacia ello, tenemos en cuenta que vamos en esa etapa ya recuperando nuestra inversión en la puesta en funcionamiento. Ahí debe que ser la constatación, ¿no?, que lo que planteamos en el inicio, es decir, bueno, yo invierto esto y espero recibir tal cantidad de flujo de ingresos, en esta fase ya debe estar dándose esa etapa. ¿Por qué? Porque en esa etapa estoy recuperando mi capital de inversión, más adicionalmente estoy teniendo mis utilidades o beneficios económicos. Entonces, y en la última etapa, que viene a ser un poco ya la que es la evaluación post, ¿no?, se verifica que el proyecto cumplió los objetivos previstos, ¿no?, las utilidades esperadas, y si ello se ha dado, el proyecto ha sido un buen estudio conceptuado para poder, digamos, visto en hechos finales que el proyecto ha sido recuperado. Entonces, todo proyecto pasa fundamentalmente de definir claramente qué es lo que voy a hacer, ¿no?, partiendo de un problema o una necesidad, a definir qué necesito como intervención, ¿no?, técnica, económica, recursos, ¿no? En algunos casos necesito preparar un equipo humano para poder administrar el proyecto, ¿no? Entonces, todo ello tengo que ir buscando la mejor opción a fin de encontrar un proyecto fundamentalmente que me genere los beneficios esperados, ¿no? Privados, buscamos beneficios económicos. En un público, lo que espera el Estado o, digamos, los gobiernos locales o regionales es que la inversión que se genere cambie las condiciones de calidad de vida, ¿no? O sea, hacer un pueblo joven, pongamos en la tierra prometida, ponerle todo el sistema de agua potable alcantarillado, de hecho, que va a generar mejores condiciones de vida, ¿no? Hacer un reservorio, hacer pistas, ¿no? Ahora esa carretera que han hecho a Caruas va a generar toda la parte colateral, la ampliación urbana, ¿no? ¿Qué va a generar? Ya han aparecido urbanizaciones que están llegando
después de, creo, de la zona de donde está la planta de gas, para allá hay varias organizaciones, ¿no? Que han comenzado a expandir, ¿no? Entonces genera toda una especie de beneficios colaterales que es necesario saberlo identificar, ¿no? Entonces, todo ciclo de proyecto pasa sus estudios, ¿no? Desde un nivel de idea, que detecto la oportunidad, basado en ello ya me plasmo ya en ver tangiblemente, ¿no? Cuáles son mis costos estimativos o mis beneficios esperados, y si eso no me convence paso a otro estudio de mayor detalle, y si ellos no me siguen convenciendo paso a un detalle que nosotros conocemos como el nivel de factibilidad. En ese nivel de factibilidad ya es el detalle con todos los elementos que necesito, ¿no? Ya he identificado claramente cuánto va a ser mi monto de inversión, cuáles son los recursos que necesito, cuál es el mercado que supuestamente me debe resarcir o hacer recuperar mi capital, y basado en ello determino, ¿no? Continúo y establezco ya el proceso de ejecución con la inversión económica o simplemente postergo la inversión, ¿no? Entonces ahí ya el diseño definitivo, busco el financiamiento si es que me falta dinero, entonces todo ya es una etapa de ejecución. Entonces todo el proyecto pasa por estas tres etapas. La preinversión, que es el estudio, en el cual yo busco justificar su viabilidad, tanto técnica y económica, que el proyecto me va a generar los beneficios esperados. La inversión, que ya definitivamente ya he definido cuál es la magnitud de la inversión. Si tengo que invertir en un proyecto inmobiliario que para que tenga rentable tenga que construir 20 departamentos, definitivamente en esta etapa de inversión ya no hay nada que discutir, simplemente son 20 departamentos, porque ya en el estudio de inversión es justificado el costo de inversión y los beneficios esperados que debo tener. Y la fase de operación es la evaluación después de, ¿no? En la cual ya se constata lo que hemos planteado en la parte de preinversión. Entonces, en esta fase de inversión hay que establecer ya la fase de manejo del tiempo, los costos, ¿no? La cantidad de los entregables y la cantidad de los trabajos. Porque eso es lo que me va a garantizar que el proyecto cumple el objetivo en el cual fue, digamos, elaborado su estudio, y en la operación es lo que al final de cuentas es la fase en la cual yo recupero todos esos beneficios esperados. Un proyecto de buena calidad, un proyecto que cumpla con el presupuesto, que cumpla con los tiempos de implementación y los entregables que se van a entregar, de hecho que tiene la garantía esperada de que el proyecto va a ser sumamente beneficioso, ¿no? Entonces, tengamos siempre en cuenta, ¿no? Generalmente la parte que nosotros trabajamos es la fase de inversión, ¿no? No discutimos si debería construir más metros cuadrados o menos metros cuadrados. Simplemente nos encargamos de cumplir lo que dice nuestro expediente, ¿no? Pero ese expediente, para ser elaborado acá, ha sido consecuencia de todo un análisis, tanto técnico y económico, ¿no? Definir en un proyecto público cuántos metros cuadrados de construcción voy a hacer en un colegio está basado en las necesidades que debo que cubrir como expectativa, ¿no? 4 aulas, 5 aulas, 6 aulas, 7 aulas, ¿no? Pero está basado en este estudio de preinversión. Entonces, en esta parte simplemente es la parte de ejecución, implementación, no hay nada más que modificar. Las modificaciones no son sustanciales porque pueden haber correcciones desde el punto de vista técnico, pero más de eso no influye en el proyecto. Entonces, hacia ello, tengamos en cuenta que la identificación es la primera etapa en la cual nosotros debemos tener claro qué es lo que vamos a hacer y qué objetivo debemos que alcanzar. La formulación es ya con todos los elementos que necesito para elaborarlo, ejecución e implementación y la parte de evaluación, ¿no? Entonces, en esa fase de preinversión formulamos y evaluamos. Vamos a formular y vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar con algunos indicadores económicos importantes, ¿no? En un proyecto privado, los criterios económicos para evaluar están basados en conocer cuál es la tasa de rentabilidad esperada, ¿no? Si yo voy a invertir 100 a recibir 100 en un periodo de 2 años, simplemente no estoy recibiendo nada, ¿no? Más bien estoy perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el concepto elemental que nuestro dinero debe que ir a la par por encima de la pérdida de evaluación. Entonces, la tasa de interés que plantea el inversionista está basada en la expectativa que tiene y espera obtener como rentabilidad. Porque hacia ello espera, como se dice, su tasa mínima de rendimiento, lo que nosotros conocemos como
la rentabilidad esperada. Y basada en esa rentabilidad esperada, de hecho va a evaluar ya con los indicadores económicos el BAN, el TIR, el CAO, en algunos casos utilizar el periodo de expresión de capital. Y la inversión de ejecución y la operación es la administración del proyecto dentro de su vida útil, ¿no? Entonces, en esa etapa, generalmente, de ejecución, ¿no? Partimos de esta etapa, ¿no? Del expediente técnico, ¿no? A la ejecución, y después está en funcionamiento, ¿no? Nosotros entregamos el proyecto completo y hemos intervenido técnicamente, ¿no? Fundamentalmente técnicamente, en administrar el contrato basado en ese expediente técnico que tiene presupuesto y tiene un plazo de ejecución, ¿no? Y requisitos técnicos a cumplir, ¿no? Basado en ello, nuestro proyecto debe que haber sido entregado, ¿no? Entonces, esa fase de inversión finalmente es la evaluación de la conveniencia y pertinencia del proyecto, ¿no? Hacia ello, tenemos en cuenta que tenemos niveles de estudio o, digamos, formulación, que puede ser a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad o a nivel de factibilidad, según sea el caso, ¿no? Y la fase de inversión corresponde a la fase de implementación y ejecución y los compromisos de sostenibilidad. Este es otro elemento, ¿no? Todo proyecto tiene una vida útil, ¿no? Fundamentalmente en la cual ha sido diseñado para el funcionamiento, en la cual debe que tener ingresos o flujo de caja, ¿no? Un proyecto inmobiliario no es indeterminado. Un proyecto inmobiliario tiene una etapa en la cual debe ser vendido y ya pasa a terceros, en este caso a propietarios de los departamentos. En esa etapa ya corresponde la sostenibilidad a quien usa el departamento y la garantía que da supuestamente el empresario inmobiliario, ¿no? Que los servicios se mantengan en su vida útil en la cual ha sido previsto su diseño, ¿no? En la fase o en los proyectos públicos, la sociedad tiene que ver con el tema del diseño que nosotros hemos elaborado nuestro proyecto en su diseño de vida útil, ¿no? Una hora de saneamiento estamos hablando de 20 años, ¿no? Una hora de administración hablamos de 15 o 12 años, una hora de edificación hablamos de 50 años, ¿no? Generalmente son las fases en la cual el proyecto se diseña, ¿no? Entonces, hacia ello, tengamos en cuenta que en esta curva del ciclo de vida, de hecho que la fase de ejecución es la fase en la cual tenemos mayor nivel de intervención, ¿no? Mayor nivel de intervención. Entonces, tengamos en cuenta que cada etapa de ello corresponde pues a que el proyecto siempre va a ser, ¿no? Retroalimentado, ¿no? Siempre va a ser retroalimentado, ¿no? Porque son etapas que hay que cumplir, ¿no? Y se van ajustando, ¿no? Las etapas en virtud del objetivo en la cual se quiere lograr, ¿no? Entonces, este es el programa de un proyecto de inversión generalmente público, ¿no? Partimos de la idea, elaboramos el perfil, que es el estudio preliminar, como decía, con montos estimativos bastante gruesos. Se trabaja generalmente con metro cuadrado de construcción, ¿no? Un metro cuadrado de construcción está creo 800 soles, creo. 850 soles, creo. Metro cuadrado de construcción para una edificación de un nivel, ¿no? Entonces, metro cuadrado de construcción 800 multiplicado por 200 metros cuadrados de construcción, ya saquen la cuenta cuánto va a costar una inversión. Pero ahora, si queremos saber el detalle, ya estamos a la experiencia, ¿no? Entonces, ahí se tiene ya el detalle, ¿no? Centavos menos, centavos más, ¿no? Entonces, cuando quieren tomar un monto estimativa, no, ¿cuánto es el monto? Multiplica metro cuadrado por el costo del metro cuadrado que es en construcción actualmente, ¿no? Basado en eso, si no nos da, digamos, la conformidad de su viabilidad, podemos hacer un estudio mucho más a detalle, que es el estudio de prefactibilidad, ¿no? O anteproyecto, como también se conoce, ¿no? Y si ellos no nos dan la conformidad, podemos hacer un estudio de factibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos como el anteproyecto ya proyecto final, ¿no? Entonces, hacia ello ya tomamos la decisión, lo aceptamos, rechazamos y no implementamos, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ello, que siempre buscamos, ¿no? A través de este procedimiento, uno, garantizar que los recursos que estamos invirtiendo realmente se puedan tener la recuperación. ¿Por qué?
Porque vamos a trabajar hacia el futuro. Desde el futuro vamos a encontrar muchos retos que enfrentar, ¿no? Uno, el mercado, ¿no? El segundo, que es el tema de los escenarios en los cuales pueden cambiar, ¿no? Proyectos muy largos o de mucho tiempo son proyectos con mayor riesgo, porque los mercados son ahora mucho más dinámicos. Por eso los proyectos se buscan que sean lo más cortos posible, no más de dos años o 3 años, ¿no? Esos son largos, ¿no? Pero los proyectos que sean de año y medio son proyectos mucho más rápidos, mucho más ágiles, porque el mercado está cambiando, ¿no? Entonces nosotros, mientras que implementamos un proyecto al año y medio, el competidor ya sacó otro proyecto y cambió la tecnología. Entonces eso es lo que en el mercado actualmente conlleva pues, a tener proyectos mucho más adaptativos que en el camino se van ajustando, ¿no? A veces decimos, nosotros somos ingenieros y predecimos, ¿no? O sea, hacemos un expediente y lo planeamos, ¿no? Pero ahora los proyectos son mucho más ágiles, mucho más atractivos, ¿no? Podemos proyectar el proyecto en su global, pero en el camino podemos ir ajustando algunas condiciones. Los proyectos privados tienen que hacer eso, ¿no? Que es lo que nosotros contamos con los proyectos adaptativos. ¿Qué es lo que hace? Que el proyecto se planea de una manera y en el camino, conforme los clientes van cambiando sus necesidades, se van ajustando. Los proyectos inmobiliarios son así. El cliente termina determinando qué características necesita como departamento que va a adquirir. Y el mercado, como tan rápido su dinámica, se van adaptando desde el punto de vista de los acabados finales, por ejemplo, ¿no? Los acabados finales de los proyectos inmobiliarios. Entonces, tengamos en cuenta que a veces decimos que el expediente, y eso nos han enseñado nosotros, que el expediente es lo último que queda. ¿Listo? Pero en el mercado privado, el proyecto parte de esa línea de trabajo y en el camino se va ajustando, ¿no? Tiene que ver mucho los proyectos basados en el mercado, ¿no? Entonces, cuando identificamos un proyecto, buscamos las alternativas a atender, ¿no? La población objetivo del mercado, el tamaño cuánto, que tiene que ver un poco con hacer todo un estudio de mercado, un control de mercado, dónde se va a localizar este punto más estratégico para hacer la venta o la ubicación para poder descargar el proyecto. Los estudios de ingeniería directamente tienen que ver mucho con el tema de hacer eficientemente el diseño. ¿Cuánto nos cuesta? Lógicamente tiene que ver mucho con el contexto en el cual el proyecto se presupuesta. Todo proyecto es un presupuesto, se presupone. O sea, estableces un estimativo que puede subir o puede bajar y es el margen de precisión que debemos dar, ¿no? Aquí hablamos del 5 a 10%, desde arriba al 10% hacia abajo. Entonces, los proyectos tienen eso, ¿no? Entonces, veámoslo de esa manera. Entonces, lo que buscamos es que un proyecto sea realmente factible, sea exitoso en virtud de todo ese análisis preliminar, ¿no? Nosotros como ingenieros generalmente entramos en la parte de ingeniería, ¿no? Pero para llegar a esa parte de ingeniería también hemos hecho un diseño. Y un diseño tiene que ver mucho con la eficiencia técnica en el diseño, no simplemente diseñar por diseñar, sino buscar el punto de equilibrio entre el costo y la seguridad técnica que nosotros le ofrecemos a nuestros productos, a nuestros servicios, ¿no? No vamos a construir una casa para que de aquí a 3 o 4 años nos llamen que se está bajando la pared, se está hundiendo el piso, está haciendo fisuras, ¿no? Diseñamos para tener un proyecto que le demos la garantía necesaria al cliente, al usuario, que ese proyecto, ¿no? Conforme ha pagado los servicios, se le está dando la garantía técnica de que el proyecto va a ser seguro para su uso personal. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos mucha responsabilidad desde el punto de vista de eficiencia técnica. Ahora, tampoco la eficiencia técnica significa que, bueno, que tenemos que hacer toda una plantilla de cimentación, ¿no? Tenemos que saber que las plantillas de cimentación son para casos extremos, ¿no? Para eso tenemos cimentaciones corridas, sigue cimentación, ¿no? Las zapatas, el dimensionamiento, saber mentar exactamente para poder tener, ¿no?, la relación suelo con verificación, ¿no? Entonces, esa es la parte de ingeniería. Y a eso los ingenieros tienen que ser eficientes en su diseño, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que en la parte económica es de hecho los beneficios esperados deben darse. En la parte técnica, la garantía de calidad del servicio técnico le dé con esa sostenibilidad a esa edificación. Una carretera, también igual manera, ¿no? ¿Cuántos problemas han sucedido con malos diseños? ¿No? Construyen, están bonitos, están los 6 meses, pasa la lluvia y se comienza a hundir el pavimento. ¿Qué pasó ahí? Hubo un
mal trabajo de compactación o un mal diseño en la carpeta asfáltica o en la capa de base y su base, ¿no? Sucede, ¿no? Ustedes han visto tantos casos, ¿no? O un mal diseño o un mal proceso constructivo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con el tema de calidad de los trabajos, ¿no? Y el diseño de la ingeniería. Entonces, hacia ello, todo el proceso de la identificación de la idea tiene que ver mucho con la oportunidad de atender una necesidad, ¿no? El privado, fundamentalmente, es oportunidad de negocio, ¿no? En el público, generalmente, una necesidad de desarrollo humano. En el Sistema Nacional de Inversión Pública, para las inversiones en infraestructura, pues, fundamentalmente hay prioridades en las cuales hay que atender como brecha de necesidades sociales. Uno, que es el factor de saneamiento, que hay un gran déficit de buen saneamiento, que hay la necesidad de invertir. Y el otro son las zonas de bienes de transporte, fundamentalmente las dos. Y la tercera que sigue es el tema de lo que son edificaciones en salud y educación. Entonces, hacia ello identificamos la idea, identificamos la necesidad, visualizamos la oportunidad, ¿no? Y vemos la posibilidad de poder invertir en un activo, ¿no? Un activo viene a ser una inversión en infraestructura. Y realizamos el anteproyecto, ¿no? Hacemos el proyecto definitivo, ¿no? Cuando trabajamos ya el expediente, ya con todos los detalles constructivos necesarios, ¿no? Y lo implementamos. Entonces, hasta que ello tengamos en cuenta que esas son las preguntas. Bien. Bueno, no quiero que se me duele, porque estamos cabeceando. A ver, vamos a ver. ¿Cómo le animo a la pregunta? Tengamos que aprender, vamos a aprender lo siguiente, y esta es una recomendación para todos. Yo tengo entendido que el tema de inteligencia artificial a veces se interpreta como si fuera un copy paste, y no es así. Inteligencia artificial lo que hace, y yo ya lo tengo claro, ya también hace buen tiempo, es una herramienta que ayuda a sistematizar información. Nos ayuda, como dicen, lo que podemos demorarnos en una hora o 20 minutos en buscar información, haciendo una pregunta tan simple, te sistematiza y te junta información y te responde. Y hacemos un diálogo, ¿no? Ese es el diálogo que hacemos. Pero tengamos en cuenta que la información a veces, y eso tengan en cuenta ustedes también, que te puede dar información desviada, mala información, mala fuente. Si algunos habrán probado, lo van a encontrar así. Les recomiendo siempre utilizar, hay unos chatbots académicos, ¿no? Perplexity es uno de ellos. Tenemos Edison, también vamos a aprender a utilizar Edison en algún momento. El otro, que es también importante, es Consensus, Science también. Y en Scopus apareció también su herramienta de chatbot de inteligencia artificial. ¿Saben qué es Scopus, no? ¿No saben? Ya, a ver, entendemos bien. Cuando ustedes van a hacer su tesis, tienen que trabajar con fuentes de información que le dé antecedentes, ¿no? Marco teórico, antecedentes, investigaciones anteriores. ¿Dónde van a encontrar información viable, real, no utilizando pues su famoso, a veces utilizamos el Google y ponemos la palabra clave y encontramos? Ahí encontramos todo tipo de información. Les recomiendo utilizar Scopus, que es la revista donde están la base de datos de revistas universales. Ahí están todas las bases, publicaciones de diferentes áreas de las ciencias de ingeniería, de publicaciones de investigadores, académicos y de estos, en la cual han sido pasados por un conjunto de revisores, lo que se llama revistas universales. Van a haber revistas de nivel de cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Cuartil 1 son los de mayor nivel, cuartil 4 son los de más bajo nivel. Ahí es información mundial. Entonces, usted va a poder encontrar esa información entrando a la aplicación que tiene la biblioteca, que es MyLog. No sé si habrán activado la licencia. MyLog es el aplicativo, la base de datos en la cual confluyen diferentes bases de datos, tanto de libros, publicaciones, revistas interesadas y publicaciones científicas en las cuales se pueden acceder. Ustedes con su cuenta de correo institucional se pueden adicionar a esa cuenta de MyLog que tiene la universidad pagada, no sé si lo han activado, y pueden ingresar a diferentes bases de datos. Esa base de datos es la información académica fiable. ¿Ya? No agarren el rincón del lago, fotografías.com, ¿no? Que utilizan para copiar y pegar tareas. Esa es una información no fiable, ¿no? Entonces, van a trabajar ahí y ahí van a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos chatbots? ¿No?
de búsqueda de información utilizan esa base de datos. Entonces, les recomiendo, ¿no? ChatGPT, la versión 4.0, es la que está libre, gratis, ¿no? Pero hay la 4.5 que se paga, que son $20 mensuales. También tiene una base de datos bastante amplia. Hay fuentes confiables, pero hay fuentes, hay chatbots gratis, como Perplexity, que tiene un límite también. Puedes hacer no más de 20 consultas, puedes subir 5 o 6 archivos, pero te da un límite por día. Lo puedes utilizar. Pero es fácil, digamos, bastante factible. Lo interesante es que cuando te responde, te va a indicar las citaciones y referencias. Y van a encontrar ustedes ahí unos puntitos amarillos o unos puntitos azules. Ustedes entran ahí y van a encontrar la información de a dónde lo sacó. Y van a encontrar las revistas indexadas, publicaciones de Natidex, en el Scopus, ¿no? En revistas públicas académicas. ¿Ya? En el Exity también de igual manera. Ya lo vamos a aprender también de igual manera manejando. ¿Ya? Yo les recomiendo, y les digo, no les voy a decir que no lo hagan, porque van a hacer, de que esa información la pueden obtener, pero hay que saberla leer, hay que buscar la fuente para poderle dar el verdadero valor y el uso necesario. ¿Ya? Entonces, ese uso necesario le va a ayudar a usted bastante a hacer más ágil su trabajo. No significa que sepa mal, sino que más ágil su trabajo. El asunto es que lo lean, lo interpreten y se le saque el mayor provecho. Entonces significa que hay que leer un poquito. Lo que antes nos sentamos en la biblioteca toda una mañana a buscar un libro, otro libro y sacar lo que necesitamos y sacamos y copiamos. Ahora ustedes ahí lo tienen en fracción de segundos. Y lo tienen para sacar, leer, extraer. Hay otro chavo que ayuda a extraer, a leer, a resumir, a encontrar los antecedentes y todo ello. ¿No? Eso se lo van a dar cuenta. Pero siempre busquen la fuente. Y la fuente es la que me da el verdadero valor de lo que me está respondiendo, ChatGPT, Perplexity o otros utilizados. Y en la fuente, lo que ha sido publicado. ¿En qué revista? Ahí vamos a encontrar que se publica en los repositorios académicos, vamos a encontrar que se publica en revistas importantes a nivel mundial, ¿no? De información de las universidades. Entonces, eso es lo importante, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda bastante. Y manéjenlo porque va a ser su herramienta de trabajo. Ahí he visto también un curso que enseñan cómo hacer diseño de un proyecto utilizando inteligencia artificial. Y así ya, ¿para qué está el diseñador, el arquitecto, no? Simplemente para firmar nada más, ¿no? Y por ejemplo, el Dynamo en Revit y Navisworks se utiliza como programación para hacer diseños. Yo he visto el otro día un curso de utilización de Dynamo para hacer teclados de Revit y Navisworks. Amigo, yo dije ya tarjeta de ingeniero, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Pero si la persona que utiliza eso no sabe qué información nos está dando, podemos copiar y pegar y pasó, ¿no? Entonces la información la damos nosotros, la máquina simplemente reacciona. ¿Ya? Entonces, comencemos entonces. A ver, yo quiero saber, comiencen a responder la primera pregunta. Hemos dicho que creo que dan el rol. Asume el rol de. Ustedes van a hacer un prompt indicando, ¿verdad? El instructivo, el prompt es el instructivo. Dice usted, asume el rol de. Pone ahí, especialista en elaborar proyectos de ingeniería. ¿Cómo le dan la acción? ¿Cuál es la acción? Quiero saber cómo se define, ¿no?, el estudio de nivel de perfil en los proyectos de ingeniería. Dame la información con fuente de referencia. ¿Qué le estoy pidiendo? La forma como deben entregarme la información. Respóndame o dame la respuesta con fuente de referencia, ¿no? Y te va a dar las referencias a la cual quién lo publicó, quién opinó, cosas así. ¿Ya? A ver, listo, a ver, ¿qué sale? Fundamentalmente con la ejecución de los trabajos en sí, ¿no? La implementación del proyecto, ¿no? Y ahí ya hemos definido cuál es la magnitud de la inversión, ¿no? Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y si vamos a hacer infraestructura o vamos a comprar un activo, y hacia ello vamos a encontrar después todo lo que necesitamos como financiamiento a ejecutar, ¿no? Claro, ya tenemos definido qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces ahí está el diseño definitivo y la ejecución del proyecto. Y la fase de operaciones también tiene que ver con la fase de funcionamiento dentro de lo que ha sido diseñado en su vida útil, ¿no? O la vida en la cual el proyecto debe que recuperar su flujo de ingresos, ¿no? Generalmente en un proyecto privado son las etapas en las cuales el proyecto
debe recuperar su inversión y tener sus utilidades. En un proyecto público, su vida útil está dado en el nivel de atención que debe dar ese proyecto en el funcionamiento en el cual ha sido diseñado. Una obra de saneamiento, una obra de vías de carretera, una obra de una escuela, una cosa de salud, tiene una vida útil para funcionar y el nivel de atención previsto para esta fecha de funcionamiento. Y ahí están previstos los costos para el funcionamiento o mantenimiento o sostenibilidad que se requiere, ¿no? Personal, mantenimiento de infraestructura, en algunos casos se necesita tener algunos costos para que el proyecto siga teniendo, digamos, funcionamiento útil, ¿no? En la obra de saneamiento tiene que ver mucho con el tema de quién es el guía administrador para que el funcionamiento del proyecto esté factible, ¿no? Cubra la atención en la cual ha sido previsto, ¿no? Una red de agua o desagüe, ¿no? Entonces tiene que ver un ente encargado administrador, ¿no? Por eso existen las empresas administradoras de servicios de saneamiento, ¿no? Los CPS, ¿no? Y ahí tenemos MAPICA, tenemos lo que maneja, digamos, los TAS, ¿no? Que son las entidades que administran los servicios de agua potable y alcantarillado, que son las obras en las cuales el Estado encarga a esta entidad a hacer las inversiones necesarias para que dé sostenibilidad al proyecto que funciona. Que va a mantenimiento, ¿no? Y todo el tema de funcionalidad del proyecto y su vida útil prevista. En el tema de carreteras, generalmente el tema de mantenimiento el Estado le da en concesión a entidades, administraciones públicas privadas, ¿no? Los peajes son que el Estado le da la concesión del mantenimiento de todo lo que es la vía panamericana a un tercero, ¿no? Y se encarga de darle mantenimiento y ellos ponen el peaje para que el funcionamiento de la carretera esté óptima, ¿no? Si no hubiera alguien que diera mantenimiento, el Estado no tiene esa capacidad de poder darle mantenimiento, ¿no? Y ahí tenemos el tema del proyecto, ¿no? Y cómo se articula basado en todo el contexto del entorno, ¿no? El aspecto de necesidad del mercado, ¿no? Para definir cuáles son los costos y beneficios que esperamos alcanzar, y basado en ese concepto de evaluación vamos a poder tomar la decisión que el proyecto sea y vamos engordando, ¿no? Entonces, está claro entonces, todo proyecto parte de una idea, pero su nivel de estudio está de perfil hasta el nivel de factibilidad, ¿no? Y tenemos ahí una segunda lectura, ya nos alcanza tiempo, nos quedan 20 minutos. Entonces, vamos a tener que complementar esa lectura con la que hicimos la semana pasada. ¿Ya? Entonces, esa lectura va a ir acumulando parte del trabajo de la tarea 1 que vamos a hacer. ¿Ya? Esta semana resumo la tarea, que va a ser entregado de acá a 15 días todavía. Pero la semana también tenemos otros talleres de lectura para complementar esta lectura. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Del costo de inversión, ¿no? La rentabilidad esperada, ¿no? La rentabilidad esperada no está a satisfacción del inversionista, de hecho se va a trabajar mucho más al detalle, ¿no? Entonces, lo que buscamos es, con los estudios de preinversión, es determinar exactamente la factibilidad de que el proyecto sea rentable, si no, no tendríamos la razón de arriesgar capital de inversión, ¿no? Capital de inversión. Entonces, eso es lo que se busca generalmente, ¿no? Eso es lo que se busca. Entonces, esto es un elemento, esto es un procedimiento en el cual se busca garantizar, ¿no? Que los beneficios esperados o los objetivos esperados en el proyecto sean logrados y si en el aspecto privado busca rentabilidad, también se logre de cierta manera, ¿no? Entonces, la diferencia entre perfil y factibilidad, ¿no? Entonces, lo que buscamos generalmente es determinar con mayor precisión, ¿no? Esos cálculos que nos demuestren que el proyecto es viable, ¿no? Es viable, ¿no? En ese nivel desarrollamos los estudios definitivos en el cual ya las estimaciones son con mayor precisión, ¿no? Como decía, ¿no? Un presupuesto tiene un margen de precisión del 5, máximo al 10%, ¿no? Por eso que muchas de las licitaciones estamos siempre trabajando al 10% o por encima del 10%, ¿no? Ahora, lo real y objetivo es de que ese es el margen máximo, pero todos se van al máximo hasta el 90%, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? La idea es
buscar realmente cuál es el objetivo de la precisión de un presupuesto, determinar cuáles son los elementos que necesito lo más preciso posible. Entonces, ¿qué contenido básico tiene el estudio de preinversión? Hace un análisis del entorno, un estudio de mercado, un estudio técnico que tiene que ver mucho con la magnificación del nivel de desarrollo de nuestros proyectos desde el punto de vista de logística, elementos y la cantidad de producción. El aspecto administrativo, el aspecto legal, el aspecto económico y la evaluación económica financiera, ¿no? Son los diferentes parámetros que necesito ir, como dice, haciendo un procedimiento de validación, ¿no? Esto vamos a ver en las siguientes etapas del proceso. Entonces, lo que buscamos es de que se logren los objetivos previstos con los recursos, digamos, destinados, ¿no? Buscando, al final de cuentas, cumplir el objetivo de la meta en la cual ha sido el proyecto ideado, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar y buscar la realidad técnica, que desde el punto de vista del diseño, la parte de ingeniería, la económica, que tiene que ver mucho el concepto de costo-beneficio, rentabilidad, la parte legal también, que tiene que ver mucho con el contexto en el cual el proyecto se puede enfrentar, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el tema normativo vigente, ¿no? Yo no puedo construir una planta industrial en medio de la ciudad de Ica, ¿no? Hay la zona industrial que debe cumplir ciertos requisitos para poder ser desarrollado, ¿no? El aspecto político también tiene mucha influencia, que también el otro entorno, que también a veces es tan impredecible, ¿no? Y el aspecto ambiental, que tiene que ver mucho con el tema de compromisos ambientales que tiene el país a través de no afectar al medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que el proyecto se pueda ejecutar con todas las consideraciones posibles, evitando la posibilidad de que existan riesgos de impedimento de ejecución, ¿no? Y la otra parte que tiene que ver mucho con la sostenibilidad, ¿no? Que es garantizar que el proyecto cumpla su vida útil en la cual fue diseñado o previsto, y en esa etapa pueda, digamos, terminar de recuperar su inversión, como también los beneficios esperados se logren obtener, ¿no? Entonces, en esa tarea tiene que ver mucho los factores externos que influyen, el tema de disponibilidad de recursos para el tema de sostenibilidad, el financiamiento y su capacidad de gestión institucional. Cada vez los costos, en una idea del costo de estudio de preinversión, el costo de preinversión generalmente, el costo de preinversión, estudios son bastante económicos, pero conforme voy elevando mis estudios, mis costos van a ser un poco mucho mayores y el tiempo de organización del trabajo es mucho más largo, ¿no? Entonces, porque ya estamos hablando de un estudio mucho más en detalle, con mayor cantidad de información y con mayores estudios complementarios necesarios, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Un nivel de tranquilidad me reduce, ¿no?, grado de incertidumbre, tiene mayor cantidad de información, mayor nivel de certeza. Mientras que en una idea de perfil, su nivel de incertidumbre es mucho más alto, ¿no? Porque estamos hablando de montos gruesos estimativos, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, del centro cuadrado de construcción, 850 soles, está bien, pero 850 soles es el rango de variación que puede ser menos o puede ser más, dependiendo en qué zona se ejecutan. Entonces, generalmente, son rangos en la cual me da con el nivel de información que yo tengo, ¿no? Son mis costos para desarrollar mis estudios de preinversión, ¿no? Y de hecho, definitivamente, eso es lo que se busca, ¿no? Reducir la incertidumbre haciendo un diseño final mucho más al detalle. Aquí vemos el caso de un proyecto tan simple, de una ficha de promoción, fin de semestre. Entonces, todo proyecto pasa por esta etapa, ¿no? Organización, planificación, ¿no? Definir cuáles son las tareas que necesito, cuál es la duración, cuál es definir la responsabilidad, cómo nos organizamos, cómo descomponemos las tareas, a través de las etapas que voy controlando y voy cumpliendo. Es toda una programación que hacemos, ¿no? Cuando hacemos una obra también de igual manera, ¿no? Primero nos organizamos, de ahí planificamos para determinar los recursos y las etapas de control, ¿no? Generamos nuestra famosa curva S, ¿no? Generamos nuestra programación de actividades a lo largo de el plazo de ejecución, ¿no? Y vamos controlando, ¿no?, principalmente en valorizaciones, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y eso tiene que ver mucho con organizar tareas, ver qué recursos necesito, ¿no?
cómo los implemento, ¿no? Para que puedan lograr sus objetivos, y cada uno de ellos está buscando en su desarrollo cumplir hitos de control, ¿no? Hitos de control. El desarrollo, lo que buscamos es de que logre los objetivos con ejecución real, ¿no? Y la etapa de cierre es una evaluación, ¿no? Se cumplió la meta, se cumplió el objetivo, se alcanzaron los resultados previstos, ¿no? ¿Qué lecciones aprendidas hemos desarrollado? Cada proyecto que ustedes van a desarrollar es una lección aprendida, ¿no? Hay que saber ahí qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué no hacer, ¿no? Qué podemos hacer mucho mejor, ¿no? Entonces un proyecto es todo un ciclo, ¿no? El estudio de preinversión hasta la coinversión. Y ahí quedó. Entonces en esta etapa es la que hacemos la parte de ingeniería. Aquí estamos acá. Pero a veces comienza de acá, como decía, ¿no? De aquí la consolidación, el diseño, ¿no? Y de ahí va un poco ya expediente definitivo a ejecutarse, ¿no? Entonces, todas las etapas que pasamos. Acá. Cuando hacemos el estudio de preinversión, ¿no? Estudio de mercado, el por qué, hasta quién va a ir, ¿no? Qué tamaño de magnitud del proyecto, ¿no? Que está basado en cómo atendemos esa necesidad, qué requiero para hacerlo, ¿no? Cómo compro mis recursos, ¿no? Dinero que necesito, mis costos al detalle, y cómo evalúo cuándo estoy invirtiendo y cuándo voy a recuperar con mi inversión, ¿no? Para poder determinar la decisión, ¿no? Si eso no funciona, se puede rentabilizar, porque lo que buscamos es siempre que exista en estas partes de evaluación financiera que todo lo que estoy invirtiendo en todas estas etapas voy a recuperar mi inversión, y por lo tanto va a ser el beneficio esperado, previsto por el inversionista, ¿no? Pero si no es así, se vuelve a retroalimentar el análisis, ¿no? Las etapas y algunas consideraciones. Bien, tenemos esto para trabajar. Sonido.